¿Ya? Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos a la Escuela Dominical, un estudio dedicado con mucho cariño para la Iglesia Bautista, La Verdad que Permanece. Les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Capítulo 11, y vamos a dar lectura del verso 15 al verso 19. Repito, vamos a dar lectura al Apocalipsis, capítulo 11, del verso 15 al verso 19. La palabra de Dios dice así: El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Hoy estudiaremos la séptima trompeta. Hagamos una oración. Gracias, Señor, por tu palabra hermosa, santa y sagrada. Ilumina nuestro corazón, nuestra mente, para poder reflexionar de la manera más correcta sobre estos asuntos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como ustedes ya recordarán, el Apocalipsis es un libro altamente simbólico que, si pudiéramos encontrarle una estructura o una simetría, esta estructura la podemos simplificar por 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Y entonces estas secciones de 7 básicamente son la médula de lo que dice el libro del Apocalipsis. De manera muy en especial, los sellos, trompetas y copas son secciones armónicas o paralelas que nos hablan de ese paréntesis desde que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Y entonces, en ese paréntesis, estarán ocurriendo cosas, estarán circulando eventos, circunstancias que afectarán al mundo, a los seres humanos, desde que Cristo se fue hasta que Cristo regrese por segunda vez. Estos eventos catastróficos, estos llamados de Dios al arrepentimiento a través de plagas, terremotos, persecución, hambruna, etc., son cosas que caracterizarán a nuestro mundo durante todo este tiempo hasta que el Señor regrese por segunda vez. De manera que lo que tenemos aquí en los sellos, trompetas y copas es simplemente lo que el Señor Jesucristo ya nos había enseñado en Mateo capítulo 24, del verso 4 al verso 14, en donde Él nos advertía que llegarían falsos cristos, habría guerras, nación contra nación, terremotos en diferentes lugares. Todo esto sería principio de dolores. Y bueno, bajo esa perspectiva debemos entender los sellos, trompetas y copas como secciones que hablan de lo mismo con diferentes símbolos, aludiendo a terremotos, catástrofes naturales, persecución al cristianismo, plagas, enfermedades, guerra, entre otras cosas bastante trágicas. Y entonces lo que nosotros encontramos en la séptima trompeta en el día de hoy
es nada más y nada menos que la segunda venida de Cristo. Lo mismo pasa con el séptimo sello y la séptima copa. Cada uno de estos elementos séptimos están simbolizando la segunda venida del Señor, también conocida como el día de la venganza, el día de la retribución, el día de la plenitud del reino. Bueno, este día que aún no ha llegado, evidentemente, pero que esperamos con mucho anhelo, está simbolizado en el séptimo sello, séptima trompeta y séptima copa. Y entonces ya con esto queda muy claro que el Apocalipsis no es un documento cronológico que nos habla de eventos históricos de manera consecutiva y cronológica. Más bien lo que tenemos es una secuencia pintoresca, simbólica, en diferentes textos con diferentes símbolos. Y entonces la séptima trompeta es el último llamado de Dios, ¿no? Pero ya no es un llamado para el arrepentimiento, es un llamado para sus santos, para que sus santos sean recogidos, unidos a Él, para que donde Él esté, nosotros también estemos con Él. De hecho, el elemento de la trompeta será un símbolo que se ocupará también en la segunda venida de Cristo en algunos otros textos, como Mateo capítulo 24, versículo 28 en adelante, donde el Señor dijo, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán la señal del Hijo del Hombre viniendo con gran poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles escogidos con voz de trompeta, y recogerá a sus escogidos de los cuatro extremos del cielo. Y noten ahí cómo se habla del levantamiento de los santos, simbolizado por un llamado a través de la trompeta. También Pablo lo dirá en 1 Corintios 15, que a la final trompeta seremos levantados. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 4 nos dirá que Dios con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y entonces el símbolo de la trompeta se explica como el símbolo del llamamiento, el símbolo de la convocación de Dios. Las primeras 6 trompetas fueron un llamado al arrepentimiento, pero por lo que leímos en el capítulo 9, ni aún así los hombres se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y entonces es evidente que las personas no proceden al arrepentimiento aun cuando Dios les muestra el camino de salvación. Dios, por ser amor en su paciencia, pues no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero llegamos a ese día en el Apocalipsis, capítulo 11, del verso 15 al 19, en el cual Dios toca la séptima trompeta, un llamado específico para sus santos, un llamado de guerra para sus enemigos, los cuales serán destruidos en ese día. Y bueno, el día de hoy vamos a examinar algunos aspectos de la séptima trompeta, que reiteramos otra vez, es el símbolo de la segunda venida de Cristo. Bueno, ¿qué ocurrirá en la segunda venida de Cristo según este texto? Verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El primer aspecto que encontramos aquí tiene que ver con la consumación del reino o la plenitud del reino. Ese reino que fue establecido cuando el Verbo se hizo carne, empezó a desarrollarse de manera gradual, poco a poco fue creciendo, primero en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un reino que en sus orígenes era semejante a un grano de mostaza, que a la verdad es la más pequeña de las semillas,
Y así era el reino en un principio, muy insignificante, pocos lo integraban, personas del vulgo, pecadores, rameras, publicanos, pero el reino se fue desarrollando de tal forma que cuando llegue el día de Cristo, cuando llegue ese día glorioso y terrible para los que no creyeron, el reino llegará a ser ese árbol que se menciona en la parábola, un árbol que llegará a su plena realización. El reino llegará a la plenitud que Dios esperó y determinó desde antes de la fundación del mundo. Y entonces el texto que acabamos de leer en el verso 15 nos habla de cómo todos los reinos del mundo han quedado bajo el señorío de Dios y bajo el dominio de Cristo, quien los gobernará por los siglos de los siglos. Y aunque Cristo dijo después de su resurrección, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por ahí habrá algunos textos que nos dicen que es necesario que Él esté sentado a la diestra del trono del Padre, reinando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y entonces de manera gradual los enemigos de Dios y de Cristo se van sometiendo hasta que llegue ese día en el cual todos los seres humanos, todas las criaturas, todo el universo quede bajo el dominio pleno de Dios y de Cristo. Vean algunos textos conmigo que aluden a esto, ¿no? Vean, por ejemplo, Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Este es un capítulo que habla de los diferentes reinos del mundo que estuvieron dominando al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y en gran parte de lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el profeta Daniel recibe una revelación en donde se le muestra cómo el reino de Dios llegará a su plenitud a través del Hijo del Hombre, sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, quien tomará pleno dominio sobre todos los reinos y sobre todos sus enemigos. Capítulo 7, verso 14, dice, vamos a leer desde el 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Este hijo de hombre es Jesucristo, que vino hasta el anciano de días. Este anciano de días es Dios el Padre. Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Bueno, esto básicamente que se describe aquí, se va cumpliendo de manera gradual. En primera instancia, cuando Dios envía a su Hijo al mundo, el Verbo se hace carne, el reino ha ya sido establecido. Pero Cristo gana toda potestad. Cristo se convierte en el hombre perfecto en su resurrección. Y Dios, en la resurrección de Cristo, le da toda potestad tanto en los cielos como en la tierra. Y de ahí en adelante, de manera gradual, cada persona que se rinde a Cristo por medio de la fe, cada rey, cada siervo, cada esclavo, grandes o pequeños, todos aquellos que se sometan a Cristo por medio de la fe, eran antes sus enemigos, pero ahora están postrados ante sus pies. Y de esa manera el reino se va expandiendo como la levadura en la harina que tenemos en la parábola de Mateo capítulo 13, o esa semilla de mostaza que se va desarrollando. Vean conmigo otro texto, por favor. Salmos. Buscamos el libro de los Salmos. Y leamos el capítulo 110, verso 1. Salmos, capítulo 110, verso 1. Dice así: El Señor
dijo a mi Señor. Este es un juego de palabras en donde están puestos de relieve tanto Dios el Padre como Dios el Hijo. Acuérdense que en Daniel se explica lo mismo, pero con símbolos. El Hijo del Hombre, que se acerca al anciano de días, quien le da la potestad para que tome dominio sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación. Aquí dijo el Señor, Dios el Padre, a mi Señor, Dios el Hijo: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y entonces, hermanos, legalmente Cristo tiene toda la potestad ya desde el momento de su resurrección. En calidad de hombre, Él ganó toda potestad desde que Él resucitó. Sin embargo, en la realización de lo que Él ganó, cada hombre se va sometiendo, cada pueblo se va sometiendo de manera gradual a lo largo de la historia de la humanidad al señorío de Cristo por medio de la fe, de tal forma que su reino se va extendiendo gradualmente hasta que llegue ese día, en el cual no quede nada ni nadie sin el dominio y el señorío de Cristo. Es un texto interesante, ¿no? Lo explica Pablo en 1 Corintios, capítulo 15. Buscamos 1 Corintios, capítulo 15. Y le damos lectura, por favor. Le damos lectura del versículo 22 en adelante. 15:22 en adelante. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos los que estén en Cristo, serán vivificados. Hablando de la resurrección de los muertos. Verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Primero Cristo, las primicias. Cristo fue el primer fruto de la resurrección. Luego los que son de Cristo en su venida. Cuando Cristo venga por segunda vez, nosotros también resucitaremos si es que morimos, ¿no? Verso 24, inmediatamente el fin. Después de la resurrección de los muertos llega el fin. El fin de este mundo, el fin de este universo como lo conocemos. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. O sea, Cristo ya está reinando a la diestra de Dios el Padre, y de manera progresiva sus enemigos son puestos por estrado de sus pies. Verso 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, que no es una persona, es una condición, es un estado de existencia. Pero aquí se usa una prosopopeya, en donde a la muerte se le personifica. Verso 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Noten entonces, hermanos, cómo la consumación del reino, o el reino en su plenitud, cuando tome todo dominio sobre toda autoridad y potestad, se da específicamente en el fin. Según el verso 23, en la segunda venida de Cristo. Regresando a Apocalipsis, capítulo 11, verso 15, el primer aspecto que destaca el toque de la séptima trompeta es la consumación del reino, el reino realizado, el reino en su plenitud. Cristo dominando cada rincón del universo. Verso 16. Y los 24 ancianos, que es el símbolo de los redimidos, que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones,
y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El segundo aspecto que se menciona del verso 16 al 18 tiene que ver con el día del juicio, o sea, es el mismo día. En ese mismo día, cuando Cristo venga, en el día del fin, el reino llega a su plena realización, ya dijimos, pero también en ese día Cristo, Dios, a través de Cristo, juzgará a todos los seres humanos, vivos o muertos, cristianos o inconversos. En ese día se juzgarán las obras que realizamos mientras estábamos en este cuerpo carnal, temporal y físico. Y noten entonces cómo se está apuntando otra vez a ese gran día, a ese día de la segunda venida, pero destacando el aspecto de la retribución o el día del juicio. Vean, por ejemplo, en el verso 18, cómo dice en la primera parte: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Es el día de la ira. Es el día en el cual Dios descargará toda su cólera, todo su enojo, toda su ira sobre aquellos que rechazaron a su Hijo. Obviamente, cuando hablamos de la ira de Dios, estamos ante una figura hebraica conocida como antropopatismo, en donde la ira de Dios simplemente es una manifestación de su justicia. No es que Dios esté limitado o que Dios sea mutable como nosotros en cuanto a sus emociones o en cuanto a su actitud. La ira de Dios solamente es un antropopatismo que refleja la justicia de Dios desplegada sobre aquellos que rechazaron el amor de Cristo. Y entonces, ese día que es conocido como el día de la ira, o el día de la venganza, o el día de la retribución, o el día espantoso y terrible, se está describiendo del verso 15 en adelante, pero muy en específico el verso 18 nos está hablando del momento del juicio. Dice: y el tiempo de juzgar a los muertos. Entonces, en el día del juicio tenemos que mencionar que serán levantados previamente, antes del juicio, instantes antes de que se dé el juicio, todos aquellos que hayan muerto. Desde el primer hombre que murió, que sería Abel, hasta el último hombre que haya muerto en ese momento, todos y cada uno de ellos serán levantados de los sepulcros. Por ahí un texto dice que el mar entregará sus muertos para que cada hombre le dé cuentas a Dios de todas sus obras. Y tengo que enfatizar esto: Dios está juzgando sus obras, porque la salvación y la condenación no se juzga en ese día. La salvación y la condenación se determina o se emite un juicio de salvación o condenación en el momento de nuestra vida. Cuando creemos en Cristo, ya tenemos vida eterna. Pero si rehusamos creer en el Hijo, no veremos la vida. La ira de Dios ya está sobre nosotros. O sea que el juicio de salvación y condenación ya se desarrolló mientras estábamos vivos. Pero en el día de Cristo lo que se van a juzgar son las obras. Obras que darán un mayor peso de gloria, de recompensa a los cristianos, y que darán un mayor peso de condena a los reprobos. No solamente serán condenados por no creer en Cristo, tendrán un mayor peso de condena por cada acto, porque Dios es justo. Y evidentemente tanto el hombre moral, el hombre ético, el buen padre de familia, que no conoció a Cristo, que lo rechazó, pero siguió teniendo una vida moral, buena, ética, recta, será condenado. Pero el asesino serial, el violador, el ladrón, el secuestrador, que no tuvo a Cristo evidentemente, será condenado, pero no igual que este. Eso sería injusticia. Los dos serán condenados por rechazar a Cristo, pero obviamente que aquellas obras más atroces llevan un mayor peso de condena, ¿no? Lo vemos en algunos textos, como cuando Cristo le dijo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho las señales que se hicieron aquí, tiempo tiene que se hubieran arrepentido. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para ellas
que para ti. Entonces sí hablamos de niveles de condena, de niveles de castigo. Bueno, pero los primeros que se mencionan en el verso 18 son los muertos. Los muertos serán levantados, creyentes o no creyentes en ese día, para darle cuentas a Dios. Se explica paralelamente en Apocalipsis, capítulo 20, por favor, verso 11 en adelante. Y eso es lo interesante del Apocalipsis, ¿no? Que es un libro simétrico, armónico, que nos explica lo mismo con diferentes colores, con diferentes símbolos. Verso 11. Y vi un gran trono blanco. Es el día del juicio otra vez. Un trono de justicia. Es el color blanco. Y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos. Aquí está el primer grupo que se menciona también en la séptima trompeta, ¿se acuerdan? Los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Cómo que están de pie si estaban muertos? Bueno, es que fueron previamente resucitados. Y los libros fueron abiertos. Estos libros son el símbolo del archivo, ¿no? Que Dios tiene de las obras que ellos hicieron mientras estaban en vida. El conocimiento de Dios sobre sus actos. Y tomó otro libro que también fue abierto, es el símbolo del conocimiento que Dios tiene de los que creyeron en Cristo, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Vean, Dios en ese día está juzgando sus obras. De antemano ya sabe que están condenados muchos de ellos, pero sus obras están siendo juzgadas. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, en otras palabras, quien no creyó en Cristo, fue lanzado al lago de fuego. Vean entonces cómo ese primer grupo, los muertos, pues antes del juicio, instantes previos al juicio, son levantados para ser juzgados, ¿no? Sean creyentes o sean inconversos. Se mencionan también a los creyentes en Mateo 25, del verso 31 al 34, donde Mateo nos dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de las cabras, y pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Lo que va a juzgar son sus obras, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve en la cárcel y me visitasteis. Y entonces noten cómo aquí lo que se está juzgando, tanto para ovejas o cabras, son sus obras. Obras que darán un mayor peso de recompensa o un mayor peso de condena a los que no tienen a Cristo. Verso 18. El momento de juzgar a los muertos, según Apocalipsis 11:18, ha llegado, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. El segundo aspecto del juicio tiene que ver con retribución a los creyentes. O sea, todo lo que los profetas sufrieron, esa labor tan ardua, tan intensa, tan arriesgada como la que llevó Juan el Bautista, en donde perdió su cabeza, esa labor donde Moisés invirtió la tercer parte de su vida en el desierto con un pueblo rebelde y contradictor, esa labor que llevó a cabo el apóstol Pablo, donde sufrió azotes, donde sufrió persecución, hambres, desvelos, ayunos, peligro entre falsos hermanos. Esa labor que llevó a cabo el apóstol Juan, en donde incluso fue encarcelado en la isla de Patmos. Esa labor que desarrollaron hombres como Abraham, que fue forastero en la tierra, se le prometió. Esa labor que desarrolla usted, esa labor que desarrollamos nosotros como profetas, como siervos de Dios, en ese día valdrá la pena porque será recompensada.
Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y entonces, hermanos, la obra que hacemos para el Señor no es en vano. El Señor nos ha salvado por gracia, pero Dios es tan justo y amoroso que va a recompensar nuestras buenas obras. Esas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, serán recompensadas en ese día. Mientras estemos aquí, solo somos mayordomos o administradores de los bienes, de la vida, del cuerpo y de todo lo que Dios nos da. Pero la administración que estamos llevando a cabo nos será recompensada, porque Dios así lo ha determinado. Pero hay recompensa no solamente para los profetas, sino también para los santos, para los hermanos, y para todos aquellos que teman a su nombre, sean pequeños o sean grandes, sean personas de renombre o sean hijos de Dios que trabajen tal vez en una selva, en una sierra, en el desierto. Toda obra será justamente retribuida a cada hijo de Dios, porque como dice Hebreos, Dios no es injusto para olvidarse de nuestra labor. Y como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios al final, sabiendo que la obra en el Señor no es en vano. La recompensa no tiene que ver tanto con esta vida, aunque aquí también recibimos mucho. La recompensa plena llega en ese día, cuando Cristo nos dé la retribución justa de nuestras obras. Y si hicimos mal, pues simplemente no habrá recompensa. No podemos ser condenados por la justicia de Cristo, pero sufriremos pérdida. Y Pablo dice por ahí, ¿no?, en 1 Corintios, que si predico el Evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no predico el Evangelio. Así que, si lo hago de buena manera, recompensa tendré. Y si no, la comisión me ha sido dada. Y entonces, hermanos, tengamos en cuenta que Dios nos va a recompensar. Y bueno, entonces hay dos aspectos. El primero, la consumación del reino, Cristo sometiendo a todos los reinos y a todos los hombres a su señorío en ese día. Y el segundo aspecto tiene que ver con Dios en Cristo, retribuyéndole a los hombres, tanto santos como paganos, tanto creyentes como incrédulos. Y terminamos con el verso 19, hermanos. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Es un símbolo que nos indica que Dios está dando el acceso, ¿no?, para que donde Él está, nosotros estemos también con Él. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Ese acceso que solamente tenía una vez al año el sumo sacerdote, ahora lo tenemos todos nosotros, pero en ese día tendremos acceso de manera plena, de manera completa, a la presencia de Dios, a la presencia de Cristo, en aquella realidad trascendental, donde el tiempo, el espacio, la materia no son limitantes, y donde lo que impregna todo ese ambiente es la esencia de Dios, que es el amor. Termina diciendo el verso 19, nos da un símbolo que es como la pista, ¿no?, la pista clave para saber de qué está hablando Juan. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Estos elementos, hermanos, simbólicos, relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo, son elementos simbólicos que Juan usa, pero tomados, prestados, de la experiencia que tuvieron los israelitas en el Éxodo capítulo 19, cuando Dios descendió a la tierra en esa montaña en el Sinaí y habló directamente con ellos. Cuando ustedes leen detalladamente el capítulo 19 de Éxodo, Dios desciende a la tierra y se escucharon relámpagos, voces, truenos y un gran terremoto estremeció la montaña. Los israelitas quedaron tan aterrados que le pidieron a Moisés que le dijera a Dios que por favor él ya no bajara, que mejor les hablara a través de Moisés. Pero entonces ese es el símbolo del descender de Dios a la tierra. Por eso seguimos enfatizando la séptima trompeta, es el símbolo de la segunda venida, donde aquí se destacan dos aspectos, la plenitud del reino y la retribución a los hombres en el día del juicio. Y quiero que vean cómo estos elementos finales, relámpagos, voces, truenos, terremoto y grande granizo, van a aparecer curiosamente en el séptimo sello, en la séptima trompeta y en la séptima copa. Otra vez reiterándonos que los 7, en este caso sello, trompeta y copa, número 7,
son el símbolo del descender de Dios en Cristo, en otras palabras, la segunda venida. Solo que no lo explica tal vez tan detallado como otros capítulos, porque lo que tiene el Apocalipsis es que nos va dejando también en suspenso, ¿no? Vean conmigo Apocalipsis, capítulo 8, versículo 5. El capítulo 8 del verso 1 al 5 es el séptimo sello, pero quiero que vean cómo acaba el séptimo sello en el verso 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Lo mismo, ¿no? El descender de Dios en el séptimo sello, la segunda venida de Cristo. Lo que leímos en Apocalipsis 11, verso 19, es lo mismo, el descender de Dios en la persona de Cristo, la segunda venida. Y si buscan conmigo, por favor, el capítulo 16 de Apocalipsis, del versículo 17 en adelante, que básicamente es la séptima copa, dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está, ya llegó el momento. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto, tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y bueno, aquí otra vez se vuelve a mencionar eso, ¿no? Claro que cada sección destacará algunos elementos, ¿no? Pero ya hablaremos de ello en su debido tiempo. Que Dios les bendiga, hermanos. En unos minutitos empezamos con la reflexión de mediodía. Saludos a todos.